actividad en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Quisimos celebrar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, esa ley tan luchada, ¿no?, durante décadas por el feminismo y todos los movimientos, todo el movimiento de mujeres, y que a fin del año pasado pudimos conseguir también con el apoyo de un gobierno popular. El logro todavía creo que no lo podemos medir, ¿no? Son leyes que tienen la capacidad de transformar y salvar vidas, y por eso nos parecía importante valorar todo ese trabajo, y también seguir difundiendo y ver en el estado de situación actual, para que realmente la ley y la información necesaria llegue a todo el mundo, y no haya más abortos clandestinos, ni mujeres ni niñas víctimas, o pasando por una situación traumática de ese tipo. Bueno, por eso invitamos en este encuentro a mujeres que desde sus distintos espacios fueron parte de esta gesta, y bueno, aquí están ellas, las presento rápidamente, y después sí les voy a dar la palabra y presentar un poquito mejor a cada una. Está Elizabeth Gómez Alcorta, María Elena Nadeo, Norma Durango, Marta Rosenberg, Celeste McDougall y Viviana Masur. Vamos a empezar con Elizabeth Gómez Alcorta. Ella es ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Penal en la UBA y en Ciencias Políticas y Sociología en Flaxo, y es profesora adjunta interina en la materia de elementos del Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA. Y por supuesto tuvo un rol muy importante en la aprobación de esta ley. Buenas tardes, Elizabeth, y muchas gracias por estar acá acompañándonos. Sabemos que te tenés que ir, así que valoramos mucho tus palabras. Gracias, querida Sonia, y a todas las compañeras que hicieron posible que hoy estemos encontrándonos por este medio, en unas semanas, como decían, en el marco del 8M, juntarnos con referencias que para mí son absolutas, digo, Norma, Marta, Celeste, Viviana, también María Elena, compañeras que todas tienen un enorme recorrido, son en parte culpables o corresponsables de que hoy tengamos este motivo también para festejar. Así que para mí es un placer poder estar acompañándolas en este encuentro, en este conversatorio. Parte yo vengo pensando en este último tiempo, sobre todo en estos 2 meses. Nosotros hay que decir que tenemos recién 2 meses de vigencia de la ley de IVE, es muy poquito tiempo, que no hemos tenido muchas oportunidades en términos, digo, de celebración, ¿no? Digamos, más allá de que, como somos feministas, sabemos que una vez que llegamos acá, no es que descansamos, sino es que ahora tenemos otro punto de partida, que es asegurar la implementación, ¿no? Digamos que, por otro lado, no menospreciamos en lo más mínimo el objetivo que implica poner en marcha en un país federal, con diferencias provinciales y regionales muy sustantivas, con un sistema de salud, el de Argentina, muy particular, que es un sistema de salud que es tripartito, que tiene una parte del sistema de salud pública, otra parte de las obras sociales y otra parte del sistema privado, en donde no existe un único órgano rector de todo este sistema, por lo cual el trabajo para asegurar la implementación es un trabajo en parte de hormiga, un trabajo además que me parece importante en esta instancia pensarlo en clave de, ahí hay una parte de la militancia que tiene que militar la implementación de la IVE, con algunos de los obstáculos que
ya se hicieron presentes, pero seguramente con otros que van a venir por delante. Ustedes saben que hay una enorme cantidad de acciones judiciales que lo que buscan es buscar alguna resolución que plantee la inconstitucionalidad de esta ley. Y que es algo en la provincia de Chaco, donde efectivamente hay un proceso judicial con groseros, no puedo decirlo menos que así, con groseros déficits jurídicos, normativos, procesales, constitucionales, en donde se dictó una medida cautelar. Entonces hoy, en principio, está vigente la aplicación de la norma en todas las 22 provincias, más la ciudad de Buenos Aires, a excepción de Chaco. Esa medida está recurrida. Pero más allá de esa medida en particular, que es una medida cautelar que rige solamente para el territorio de la provincia de Chaco, en el resto de las provincias, no en todas, pero en muchísimas, hay acciones judiciales. Muchas plantean pedidos también de medidas cautelares, y hasta ahora no se ha hecho efectiva ninguno de ellos. De hecho, todos los días nosotros tenemos ahí un equipo que interviene junto con el Ministerio de Salud, con la Secretaría Legal y Técnica, con la Procuración del Tesoro, que hacemos ese seguimiento de esas acciones judiciales. No estamos exentas de que en algún momento se dicte alguna medida cautelar que intente frenar la aplicación de la ley, y esto hay que decirlo con todas las letras. Y también hay que estar muy preparados para ese momento. Obviamente el Estado Nacional va a seguir interviniendo como en cada uno de los procesos judiciales, y lo va a hacer en el marco de las posibilidades que dan los procesos judiciales. Nosotras estamos muy confiadas y muy seguras, lo voy a decir en estos términos, que hablar de certezas o de seguridades cuando uno refiere al Poder Judicial es un acto de audacia, seguramente el mío, que no hay posibilidades que a la larga, es decir, que una vez que tenga que tramitar cualquiera de estos procesos judiciales en el órgano superior, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se falle alegando la inconstitucionalidad de esta norma, por infinitas razones que pueden ser bastante aburridas para la mayoría de la gente, pero centralmente tenemos mucha certeza sobre la solidez constitucional que tiene la ley. De hecho, es un indicio que a 2 meses de la vigencia, todavía, salvo en esa intervención, esa causa, en esa actuación en Chaco, todas las otras intervenciones no vengan siendo favorables para aquellos que batallan en contra de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Igual hay que estar preparadas para esa instancia. Nosotros hemos hecho el seguimiento de cómo es la implementación, cómo ha sido la implementación en otros países, cómo hay batallas como en Estados Unidos, que a pesar de que han transcurrido décadas, se siguen buscando distintos tipos de argumentaciones y fundamentaciones jurídicas para impedir la aplicación de esta ley. Así que nosotras, que tenemos una ley muy nuevita, que está en principio rodando, hay que cuidarla y hay que militarla mucho, porque sobre todo pienso en muchas de la militancia joven que entiende que una vez que ya está la ley, se promulgó, se dejó de militar, y que en cuanto tengamos la certeza de que hay que seguir militándola, es como única condición para asegurar su vigencia, su implementación. En caso de que haya algún intento de retroceso, es volver a conquistar esa parte del proceso que ya habíamos ganado, y asegurar que la implementación, yo vengo hablando con todas las provincias, ayer estuve en Tucumán, yo en cada uno de los lugares a los que voy pregunto, hablo con las áreas de género, para poder ir teniendo este pulso respecto de la implementación. Creo que hay algunas de las cosas que son más maravillosas del proceso que hizo posible que hoy estemos hablando de esto, que para mí tiene que ver con yo el día que se promulgó la ley usé ese término porque para mí es clave, y es un poco como decía Sonia recién al principio,
se pone en marcha o se pone en juego una alquimia que es fundamental para conquistar no todos los derechos, sino ciertos derechos, y en particular aquellos derechos que se vinculan con las mujeres, los cuerpos feminizados o las diversidades. Que ahí hay un movimiento muy potente, que tiene una historia, una trayectoria enorme, que más allá de que algunos y algunas lo quieran hacer presentar como un hecho novedoso de los últimos años, Argentina tiene un enorme recorrido vinculado a las luchas por los derechos de las mujeres, del movimiento feminista, muy vinculado también al regreso a la vida democrática, aunque también hay mucha historia durante la dictadura cívico-militar y antes de la dictadura. Esa lucha que tiene algunas características que lo convierten además al movimiento de mujeres de Argentina con algunas circunstancias muy específicas, con una singularidad, como por ejemplo son los encuentros nacionales, plurinacionales, o de mujeres, o de diversidades, como una instancia colectiva de construcción de agenda, de construcciones de redes, que es cierto que en los últimos años ha cobrado una enorme masividad, digo, pero pongo el ejemplo del encuentro y pongo el ejemplo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque son dos ejemplos que traen un hilo histórico que para mí son muy importantes resaltar y recalcar, porque de cada conquista que nosotras tenemos, creo que tenemos que tener la capacidad de sacar la enseñanza de cómo es que llegamos a esa conquista, porque nos queda todavía mucho por conquistar. Y para lo que nos queda por delante, ese aprendizaje de cómo hemos conquistado cada uno de los grandes derechos, acceso a los derechos, hay algunos patrones comunes, hay algunas líneas que para mí son los grandes indicadores de los aprendizajes que como movimiento, y ahí me corro de la institucionalidad y me voy al movimiento en este doble rol de militante y funcionaria por un rato que ocupo, que está relacionado, digo, con primero esa capacidad que tenemos las mujeres de generar redes o alianzas multipartidarias para las conquistas de los derechos. Ahí sabemos que muchas veces son mucho más importantes mujeres que tienen posiciones ideológicas partidarias distintas que quizás compañeros que pueden tener posicionamientos políticos o partidarios similares a los nuestros, pero que no están de acuerdo, o ven que hay una pérdida de privilegios, o los atraviesa alguno de los mandatos patriarcales y en ese sentido entienden que no deben de mínima acompañar si no quieren encabezar estas conquistas, estos derechos. Ahí hay un aprendizaje que, como decía antes, desde el divorcio, la patria potestad, el matrimonio igualitario, la ley de cupo, la ley de paridad, la ley de identidad de género, el aborto, que tienen sin lugar a dudas matrices comunes. Esas matrices están vinculadas a la lucha del movimiento, nada de eso se hubiese conquistado si no hubiese mujeres y movimiento significa organización en la enorme heterogeneidad que tiene el movimiento de mujeres, que es lo más maravilloso, y lo único que hace posible que no sea encapsulado por ninguna representación, y eso es para mí efectivamente el germen que tiene posibilidad de continuar transformándose y desbordando siempre la agenda institucional. Entonces ahí está esa matriz, está ese movimiento, está esa demanda que logra poner que la agenda política tome esa agenda que la trae la calle, que la trae el movimiento, y que en algún momento, que es ese momento, que esa es la alquimia, que es ese momento de oportunidad histórica que se abre, que yo lo veo como una ventana de oportunidad histórica, la agenda de la política lo toma, casi siempre en momentos de ampliación de derechos democráticos, incluso pensando en el divorcio y la patria potestad, con el regreso a la democracia de la mano de Alfonsín y el resto de las conquistas de
de la mano de los gobiernos kirchneristas y ahora de la mano de un gobierno también nacional y popular. Y esa alquimia es en doble sentido enseñanza, y termino acá porque me dijeron que tenía 10 minutos y estoy pasada, que es doble enseñanza. Bien, igual. Enseñanza, Sonia. Que si necesitas más tiempo está bien. No, digo, por un lado, una gran enseñanza para aquellos y aquellas que estamos, ahí la veo, digamos, a Norma, digamos, que estamos del lado de funciones, cumpliendo funciones públicas, porque tenemos responsabilidades dobles o triples, aquellas feministas que ocupamos lugares en la función pública. Cuando está dada esa oportunidad, hay que tratar de avanzar con todo lo que se pueda avanzar. Digamos, ahí hay que ser audaces, molestas, incluso hacia adentro de nuestros propios espacios, molestas en el mejor sentido, molestas como somos, o desobedientes, si se quieren. La desobediencia es el gran motor que ha hecho que las mujeres podamos estar donde estamos, y saber que el punto en el que estamos hoy va a quedar muy corto en breve, porque ya es así. Y después el movimiento de mujeres también es una enseñanza de la posibilidad de articular, que creo que en el caso de la conquista del IBE fue muy clave, la posibilidad de pensar cómo tejer esas alianzas con el Estado, con la institucionalidad, con el gobierno, cuando está la posibilidad de avanzar. Todo eso es un aprendizaje enorme, pues son esos aprendizajes que se hacen sin lugar a dudas en la praxis, que nosotras tenemos esa capacidad para tomar eso y pensar la agenda que viene por delante, que yo creo que la agenda, como vuelvo a decir, es la implementación de la IBE, esa sigue siendo nuestra agenda, y sobre todo la potencia que tiene para pensar la agenda que tenemos por delante, que para mí va a ser una de las partes más maravillosas de lo que nos queda en esta época, es ver cómo se construye, cuáles son las prioridades de la agenda en términos de movimiento feminista, porque es un modo de construcción muy distinta a las construcciones de las agendas de cualquier otro movimiento masivo, el movimiento, no importa si es el movimiento obrero organizado, si son los movimientos sociales. Nosotras tenemos otras formas, muy diversas, muy distintas, muy transversales en infinitos modos. Sé que la pérdida de la presencialidad, la pérdida de la posibilidad de hacer los encuentros tienen capacidad de desmovilizar. Esta es parte de la tarea que tenemos todos y todas por delante, estemos en la trinchera que nos toque estar, y para mí es un buen motivo encontrarnos también para celebrar que tengamos IBE, porque lo hemos hecho poco. Es algo de las cosas que yo vengo pensando, que nos hemos dado poco espacio para encontrarnos, celebrar y festejar una conquista que es histórica y una conquista que tenemos por delante teñir, como digo yo, toda nuestra querida Latinoamérica de verde. Así que muchísimas gracias a todas. Me quedo un ratito más y después tengo una reunión, y así que voy a tener que salir, pero me puedo quedar un rato más. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Muy clara, como siempre. Le damos la palabra que vino a saludarnos, Alejandro Amor, es el defensor del pueblo, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, de la Casa. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes a todas. Lo único que tengo es felicitarlas. Norma, tu trabajo ha sido tremendo, la verdad que un orgullo. Eli, la verdad que lo que va llevando adelante el ministerio es fantástico. Nosotros, bueno, quiero decirle que acá atrás se ve un pedacito de cuadro, del lado izquierdo, que tiene que ver con justamente una de las marchas de Enamena. Un compañero, increíblemente, que participó y un día vino y nos regaló este cuadro. Obviamente está el pañuelo verde. Y bueno, fue muy, muy emocionante. La Defensoría ha tenido un compromiso institucional en este sentido, respetando obviamente las opiniones internas en una institución como esta, que trabajan 865 personas. Obviamente hay personas que, bueno, tienen otra opinión y tenemos la obligación de respetar
a quien opina distinto. Pero la verdad, Eli, hiciste un detalle muy, muy preciso. Me encanta la idea de la desobediencia. Yo tengo hasta un problema de muy chico con el tema de la desobediencia, y sobre todo cuando tengo que presentarme frente al sector judicial, y ahí vi a Nati Rodríguez que decía la reforma judicial tiene que ser feminista. La reforma judicial tiene que ser feminista porque si hay un lugar que el patriarcado está consolidado y de donde salen las peores cosas en la República Argentina, es de la justicia. Es el abandono y los fallos escandalosos que vivimos permanentemente. Lo que vivimos hace poco acá en la ciudad de Buenos Aires con esta joven que está interviniendo, bueno, está Sonia interviniendo, está María Elena Nadeo, estamos todos con esta joven que fue violada, y una jueza mujer dejó en libertad al violador, después que ya se habían acumulado las pruebas sobre la conducta que él había tenido. Por eso creo que también la definición que hiciste de Alfonsín para acá, esta etapa de construcción de derechos, también con una idea que debemos reafirmar, que es los derechos se conquistan, pero también después se defienden y siempre con lucha. Porque así como se ha avanzado muchísimo, a veces en los medios de comunicación, en la justicia obviamente, se van viendo algunos intentos de ver si pueden volver un poco para atrás en algunas cosas, si logran que retrocedamos. Bueno, creo que en esto hay que ser muy, muy claro. Para mí, contra el patriarcado y contra las conductas que tenemos los varones, que somos las que las matamos. Bueno, eso es la alarma de acá una alarma del patriarcado, debe ser que no le gustó que dijera lo que dije. Están probando el sistema contra incendios. La verdad que desde nosotros reafirmamos ese compromiso, y sobre todo en esta etapa en la que vemos algunas cosas que aparecen preocupantes, medios de comunicación en la que se vuelven a utilizar algunas formas, conductas que yo pensé que ya estaban dejadas de lado. No, la verdad que no, hay que estar siempre atentos, atentas, y ni un paso atrás en esto. La idea es para mí, lo discutí con alguna compañera, esto, la idea para mí es, me decía ella, la idea es la de una ola, la mía es la de un tsunami, porque la de un tsunami va bien profundo y rompe las estructuras, y acá lo que hay que romper son estructuras para cambiar de raíz y poder consagrar un modelo igualitario con derechos para todas las personas en las mismas condiciones. Así que felicitaciones, Norma, por el trabajo, felicitaciones, Eri, a todas y todos quienes han estado, y todos quienes han estado militándola a lo largo de la vida, porque esto, el resultado final es esta conquista, pero la verdad que las cosas que se han tenido que aguantar y soportar a lo largo de la vida por tener esta posición, por llevar un pañuelo verde, por decir lo que uno piensa, han sido demoledoras. Así que las felicitaciones porque el resultado se logró, pero fundamentalmente porque la lucha fue de un compromiso de vida, y eso es lo importante. Así que bueno, muchísimas gracias. Y la Defensoría, en ese sentido, tiene 3 políticas centrales: los derechos humanos, memoria, verdad y justicia; género, sin ningún lugar a duda; y cambio climático y medio ambiente. Estos son los 3 ejes centrales de la Defensoría del Pueblo. Obviamente que existen otros derechos, pero las políticas centrales, por lo menos mientras nos toque estar en la Defensoría, son estas. Y también vamos a estar el 24 de marzo en la Plaza de Mayo y plantando memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muy bien, gracias Alejandro. Ahora, mientras vemos cómo ingresa María Elena, le voy a dar la palabra a Norma Durango. Ella es senadora nacional del Frente de Todos por la provincia de La Pampa. Fue electa por 3ª vez presidenta de la Comisión Banca de la Mujer. Fue vicegobernadora de la provincia de La Pampa en 2 oportunidades, entre otras muchas cuestiones que nos vamos a detener acá. También tuvo un rol muy importante
desde el Senado en la aprobación de esta ley, así que te escuchamos, Norma, bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas tardes Alejandro, muchas gracias por lo que dijiste, pero mi papel fue importante, pero fue consecuencia de un trabajo realmente colectivo que el movimiento feminista viene desarrollando desde hace años. O sea que a lo mejor nosotros le pusimos el moñito, pero el trabajo fue un trabajo colectivo que venimos acompañando desde hace muchos años. También buenas tardes a Elizabeth, Eli, siempre un gusto, nos encontramos todo el tiempo hablando de esto y por Zoom. A Sonia, a Marta Rosenberg, un orgullo tenerla aquí, a Viviana, a Celeste. Quiero agradecerles a todas ustedes la posibilidad de participar en este intercambio en el marco del 8 de marzo, Día de la Mujer, y poder realmente estar satisfecha por este paso extraordinario en la conquista de derechos para las mujeres argentinas, que es la IBE. Como decía Elizabeth, no hemos festejado lo suficiente, un poco por la pandemia y otra cosa porque veníamos con tanto ímpetu tratando de que la ley saliera, que cuando salió, nos quedamos un poco, no sé si a descansar, pero un poco más tranquilas, porque fue una conquista verdaderamente. Esta conquista que atraviesa generaciones de mujeres y que es tan trascendental para la autonomía de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Ya como hemos dicho, el desafío ahora es la implementación en cada provincia y en todo el país, con la diversidad y la complejidad que cada provincia y su autonomía tienen. En este camino yo creo que contamos con algunos avances y con creo que hay como una tibia mirada colectiva mejor sobre el aborto. Yo creo que la sociedad está entendiendo que la ley no obliga ni recomienda abortar, que nadie está obligado a abortar y que la ley habilita un derecho o una realidad, una práctica segura. Esto todas las que estamos aquí lo sabemos. En este sentido, creo que es muy importante diferenciar entre provincias. Hay provincias que contaban con el andamiaje para cumplir con la ILE, en las causales en las que estaba permitido, y otras que contaban con un protocolo aprobado. Obviamente es menos compleja que la implementación de la IBE. Pero existen protocolos provincias, donde el protocolo no fue aprobado. En cambio, en mi provincia de La Pampa, lo digo con orgullo, nosotros somos una provincia pionera en la conquista de los derechos de las mujeres y tenemos redes activas, además de políticas públicas, redes activas de profesionales, de organizaciones, de activistas, y esto, la verdad, ayudó mucho a la toma de conciencia en este sentido. Tenemos una fuerte presencia y monitoreo por parte del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto y un gobierno provincial que ha demostrado decisión política para garantizar el cumplimiento de la ley 27610 y la aplicación de la misma en todo el territorio nacional. La provincia de La Pampa nos encontramos en condiciones de aplicar la ley en todo el territorio. Existe un gran compromiso de trabajo en lo que se refiere a la actualización de la normativa vigente, el acompañamiento, la formación y la capacitación permanente en los equipos de salud. Por supuesto que tenemos gente que está en contra, no voy a decir que todo está bien, tenemos gente que está en contra, pero en líneas generales en la provincia de La Pampa hay una aceptación, sobre todo en los profesionales de la salud. Uno de los anuncios favorables a los derechos que consagra la ley es que el SEMPRE, nuestra obra social provincial, cubre el 100% del misoprostol. Desde antes de la aprobación de la ley del aborto. Y eso también es muy importante porque nuestra obra social es de una calidad y de una
humanidad, por decirlo de alguna manera, importante. En este tiempo de implementación de la IVE, uno de los aspectos que surge del monitoreo que hacen los movimientos feministas es el impacto fundamental que pueda generar la difusión, o la falta de difusión, ¿no?, de los alcances de la ley y el acompañamiento de los equipos de salud para la detección oportuna de aquellas personas que soliciten una IVE para evitar que ingrese su demanda luego de las 15 semanas, donde el procedimiento de interrupción se define por causales. También es muy importante cumplir con lo que la ley establece en su artículo 13, la aplicación de la ESI en todo el territorio nacional. Y como siempre hemos dicho, las leyes no se discuten, se cumplen. Esta es la verdad. Los diferentes aspectos vinculados con la IVE o la ILE requieren la adecuada implementación de la ESI, de la educación sexual integral, para lograr un cambio sociocultural, que es lo que estamos buscando realmente, que erradique ese estigma social del aborto, que informe sobre derechos y que estimule el ejercicio de la autonomía para lograr los objetivos que se impulsaron en estas normas. Como ya estaba previsto, al igual que en otras provincias, en La Pampa un grupo político minoritario, absolutamente minoritario, pero grupo político, presentó un recurso de amparo ante el Fuero Federal Provincial. Hasta el momento se ha expresado la fiscala Yara Silvestre rechazando el recurso. Todavía estamos a la espera de que el juez federal Barik se expida. Tenemos esperanzas de que se expida también rechazando este recurso de amparo. Ante el avance de estos grupos, además de las acciones a nivel del Poder Judicial, yo creo que debemos intensificar las acciones de difusión de la ley para desarmar las estrategias de desinformación que se montaron en su debate. Era impresionante la información equivocada, la información atravesada que había durante los días que estábamos debatiendo la ley. Inclusive algunos de los invitados que tuvimos en la comisión, la banca de la mujer que yo presido, verdaderamente decían cosas que eran inexplicables en algunos profesionales. Y al mismo tiempo creo que para asegurar la adecuada implementación y el ejercicio de estas leyes es necesario que tengamos estrategias territoriales, desde mesas interdisciplinarias, barriales, estudiantiles, destinadas a que trabajemos con los distintos sectores de la población. Yo creo que las organizaciones y las autoridades que hasta el momento venimos trabajando en el monitoreo de la ILE, expresamos nuestra voluntad y compromiso para continuar y extender el seguimiento de la implementación de la IVE, porque nuestro compromiso es con las mujeres y con personas con otras identidades de género, con capacidad de gestar, para que cursen las interrupciones de sus gestas en ámbitos seguros, respetuosos de sus decisiones. Quiero decirles para finalizar que estamos orgullosos en la provincia de La Pampa, las políticas de salud están aplicando absolutamente la ley, pero también tenemos el grupo de seguimiento del aborto que hace un monitoreo, les diría, diario y semanal. Por lo tanto, ojalá en todas las provincias se pueda realmente cumplir con lo que la ley determina y que para eso la hemos votado. Muchas gracias, Sonia. Bueno, gracias, Norma. Alejandro, creo que te tenés que ir en algún momento. Lo despedimos, entonces. Muchas gracias por la participación. Le doy la palabra ahora, entonces, a Marta Rosenberg. Ella es médica, psicoanalista feminista, integrante y cofundadora de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y trabaja en el área de género del INADI. Marta, bienvenida. Muchas gracias. Todavía
Ocurre que cuando se nombra la campaña muchas veces nos olvidamos de decir la palabra por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque introduce una diferencia semántica importante a la hora de tener que aclarar, como decía recién Norma, toda la cuestión cultural acerca de cuál es la idea generalizada, el sentido común acerca del sentido de la campaña por el derecho al aborto. Es decir, a mí me parece importantísimo señalar el papel cultural que ha cumplido la campaña en todo este tiempo que nos hemos desarrollado, porque esos cambios en la concepción de qué significa conquistar una ley que haga, que legitime la práctica del aborto, que es una práctica que no se rige por ley, digamos, es decir, la práctica existe independientemente de su estatus legal, y creo que pone de manifiesto cuál es el carácter de la intervención política, de la intervención cultural, de la intervención en la construcción de una ideología respecto de el lugar de las mujeres y otras identidades sexogenéricas gestantes que con posibilidad de gestar en nuestra sociedad, y qué significa que esta aptitud, esta función biológica tenga el lugar del ejercicio de un poder que sea legítimo. Quería además agradecer la invitación y señalar que me parece muy importante, a mí me emociona un poco que esta sea la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, primero porque trabajé un tiempo, en el año 90 creo, en la Defensoría, asesorando sobre salud, en la primera Defensoría que fue elegida por voto popular, por voto legislativo. Entonces tengo algún tipo de reminiscencia del trabajo en la Defensoría, y después porque legitima el hablar desde la pertenencia territorial a la ciudad de Buenos Aires, que siempre nos encontramos con que es objeto de distintas actitudes. Muchas veces tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo hablamos para respetar y nutrir y fortalecer el carácter federal de nuestro movimiento de la campaña. Permanentemente aparecen voces y conflictos en relación a el carácter de la calidad de pertenencia a la ciudad de Buenos Aires como una especie de hándicap para hablar de la campaña en general y del efecto que tiene en la política nacional. Entonces me encantó que me convoquen desde la Defensoría de la Ciudad, porque es un lugar que siento que es muy mío. Y desde donde, por ejemplo, me puedo alegrar de escuchar la Norma hablar de La Pampa, que es también un lugar que desde yo me acuerdo que en el año 91, cuando fundamos el Foro por los Derechos Reproductivos, el primer acto del Foro por los Derechos Reproductivos fue saludar a la provincia de La Pampa, que fue la primera provincia del país que tuvo su ley de salud sexual y reproductiva. Y permanentemente La Pampa siempre va un poco más adelante. Y gracias a que tiene ese movimiento de mujeres, ese movimiento por la salud pública, y esa inquietud que ha sostenido durante mucho tiempo. Así que bueno, me siento muy, muy agradablemente incluida en esta convocatoria.
Y también, bueno, cuando la escucho a Eli, cómo incluye en su discurso esta ambivalencia entre hablar desde el movimiento, desde el activismo, y la pertenencia a la estructura del Estado, a la responsabilidad del Estado, porque es una situación que crea bastantes problemas que hay que resolver de una manera que requieren inventiva, creación, y que no se confundan las vertientes que en una persona conviven, en cualquier persona que toma esas responsabilidades, pero muchas veces pueden ocasionar situaciones en donde no está claro, hay que resolver, consultar, inventar, escuchar, cómo desde una situación de tanta responsabilidad se toman las decisiones. Yo quería, el título de la convocatoria del conversatorio es estrategias, ¿no? Estrategias para la implementación y la difusión de la ley. A mí me parece que en el título también hay un gran acierto porque por un lado, estrategias implica un nivel de planificación, de ver que ahora que hemos logrado la aprobación de la ley, tenemos que seguir pensando cómo hacemos con esa herramienta tan valiosa, con ese logro que celebramos absolutamente, aunque no empíricamente, pero bueno, tenemos que seguir, es decir, es un hito del camino, es un hito histórico muy importante, pero hay que llenarlo de contenido social, de contenido en las prácticas, de contenido en toda clase de cuestiones concretas. Y me parece, cuando yo me pregunto cuáles son las estrategias que tienen que seguir este logro, siempre invariablemente me aparece la palabra monitoreo o el sintagma monitoreo social. Es decir, creo que la forma de continuar con este movimiento de largo alcance que ha sido la campaña nacional por el derecho al aborto y que ha llegado a este hito haciéndose, construyendo, sobre eso también quiero decir algo, pero me parece que la forma de continuar, de darle continuidad es mantener su carácter de movimiento social autónomo y fortalecer y ampliar las construcciones políticas que hemos hecho durante todo este tiempo, porque la campaña nacional ha construido formas políticas que evidentemente han permitido sostenerla, crecer permanentemente desde su formación y uno de los objetivos fundamentales que es la sanción de la ley. Por un lado nos queda sobre todo en la cuestión de educación sexual para decidir, que forma parte de nuestro lema integral, y ahí hay mucho camino por recorrer todavía, a pesar de que está la correspondiente ley, etc. Pero es como un indicador también de que los objetivos de la campaña no se cumplen cuando se sanciona una ley, sino que hay que seguir construyendo lo que esa ley habilita y legitima.
Entonces, la cuestión del monitoreo social a mí me parece, lo he dicho, lo digo desde mucho antes de que se apruebe la ley. Muchas veces en la plenaria de la campaña yo he mencionado la cuestión del monitoreo, sin que se le dé mucha importancia, pero creo que es un momento de plantearse que el movimiento, más allá de que la campaña seguramente va a sufrir algún tipo de reestructuración, dado que este es un hito histórico muy importante, y dado que ha construido formas políticas, formas de prácticas políticas que exceden este objetivo ya logrado. Entonces, creo que en nuestra historia tenemos la construcción de movimientos, por ejemplo, que son formas totalmente originales, de agrupaciones por profesión, como son las redes, por ejemplo, las redes que se han construido al amparo de las prácticas de campaña y del movimiento, han adquirido una fuerza y una eficacia y un alcance político que creo que seguramente tendrán que tener expresiones. Aquí lo único que puedo decir son cosas que a mí se me ocurren. Las políticas y las estrategias de la campaña se definen en las plenarias de la campaña, que pronto tenemos una, y creo que esta va a ser muy importante para definir las próximas estrategias, pero me parece que tomamos conciencia de que es un actor muy importante en nuestra realidad política, y que la ley era un hito necesario, absolutamente necesario, que no es suficiente, como todas sabemos, porque sabemos que durante 100 años hemos tenido ILE sin que se cumpla, por ejemplo. Entonces tenemos que tratar de que la ley de IBE sí se cumpla y se implemente, y esto tiene que ver con la conciencia que haya en la sociedad que es la beneficiaria de este derecho, y eso requiere campañas de difusión muy intensas y muy sostenidas, y campañas de acción cultural y educativa, que va mucho más allá, fundamentalmente la educación sexual integral, que se implemente con criterios feministas, pero no solo la educación sexual integral, sino toda la educación, los contenidos de la educación, en general contenidos democráticos y no discriminatorios. Entonces, el título del encuentro, ¿qué estrategias nos damos?, me parece que invita y abre a una reflexión sobre estas cuestiones que son imprescindibles para la vigencia y la implementación efectiva de la ley de IBE, que es la difusión por todos los medios. Creo que tenemos recursos humanos de comunicación muy capacitados para planear campañas de difusión efectivas. La educación, tenemos la red de docentes por el derecho al aborto, que seguramente nos va a contar Celeste cómo están enfocando y cómo están viendo, y además supongo que hay la posibilidad de que las redes se extiendan no solamente a este aspecto importantísimo para la IBE, sino también a otras cuestiones
y hemos generado redes de actrices, redes de periodistas, redes de fotógrafas, redes de poetas, redes de, bueno, me estaba olvidando de una red muy importante que tiene mucho que ver con la forma en que la sociedad se preparó y se prepara para la implementación de la IDE, que es la red de socorristas, es decir, que acompañó durante todos estos años con prácticas concretas las necesidades no satisfechas de las mujeres que recurren al aborto en nuestro país. Es decir, me parece que tenemos un campo enorme, muy extenso, para ir convocando a lo mejor diversos conversatorios y acciones espacios en donde ir acordando, precisando, inventando las formas en que la ley de IVE se transforma y se materializa, se concreta como un real aporte a la democracia en nuestro país. Es decir, cómo amplía, extiende y profundiza las prácticas democráticas. Gracias, eso. Bueno, gracias, Marta. Ahora le damos la palabra a Celeste McDougall. Ella es feminista también, docente, especialista en educación sexual integral e integrante también de la campaña. Bienvenida, Celeste. Hola, se ve medio mal, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Dale. ¿Cómo está, María Elena? Qué lástima que se fue Alejandro, porque le quería agradecer, él fue muy importante y toda la defensoría en todo el proceso de la ocupación y las grandes movilizaciones callejeras que hicimos como campaña, particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires, siempre muy predispuestos para ayudarnos en todo lo que necesitábamos como campaña. Le quería agradecer, así que les mándenle el agradecimiento de mi parte. Se lo transmitimos. Dale. Y por el otro lado, qué lástima que también se fue Eli, porque me daban ganas de comentar algunas cosas respecto de las cosas que ella dijo, y en función también del título de la charla, ¿no? De qué estrategias y perspectivas ahora que ya tenemos la ley, ¿no? Me parece que hay algo fundamental respecto de la efectiva garantización que tiene que ver con cómo está estructurado el sistema público de salud, que algo Norma mencionó y en general nosotros lo veníamos trabajando. Bueno, Vivi lo sabe muy bien a todo eso, pero digamos, la división grande que hay entre el sistema público de salud, las obras sociales y las prepagas, donde sabemos que casi, díganme si me estoy confundiendo, pero más o menos un 60% de la población se atiende en obras sociales, y ahí estamos teniendo, ¿cuánto? 80, mirá, bueno, ¿viste? Un montón. Más del que yo pensaba, o del dato que yo tenía. 80%. En su momento, en el 2018, nosotras como campaña nos fuimos a sentar con la CGT, no sé si se acuerdan. No porque tuviéramos muchas ganas de ir a sentarnos con la CGT, sino porque justamente teníamos este punto, que sabíamos que de aprobarse una ley, las obras sociales iban a ser un sector fundamental y clave para la atención y garantía del derecho. De hecho, lo que está pasando ahora es que quienes tienen obras sociales y también prepagas, que seguro Vivi puede hablar mejor que yo de todo esto, tienen que ir al sistema público a hacerse los abortos que son legales. Ya se hacían los abortos que ya eran legales antes. Pero el aborto voluntario se lo tienen que ir a hacer al sistema público, que está garantizando. Y ese sistema público está garantizando que hubo compañeras construyendo, bla, 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 pero también porque nosotras como campaña conformamos una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir a lo largo y a lo ancho del país, que son las que hoy en definitiva están garantizando el derecho, ¿no? Con sus disparidades, sabemos que Cava tiene hace rato ya, ¿no? En cualquier centro de salud que vas te garantizan un aborto de los que ya eran legales, con disparidades como comentaba Norma. Pero ahí tenemos un problema. Y esto es un problema que el Estado tiene que hablar con las centrales sindicales, fundamentales, porque si no vamos a tener un problema. Entonces eso ya, digamos, esas eran las cosas que yo capaz le quería decir a Eli.
porque eso es un punto fundamental, ¿no? Nosotros lo hablamos en su momento, pero quedó ahí. También lo que tiene que ver con el sistema privado de salud, ¿no? Que salvo algunas, ¿no? Que tienen aceitado, tipo el hospital italiano, en general no tenemos de las prepagas pocos servicios que estén garantizando, digamos, como se debe garantizar. Uy, se me va el coso. Eso por un lado. Por el otro lado también, Eli decía algo que a mí me parece importante, pero a la vez discutible, digamos, en el sentido que ella decía, hay que seguir militando la implementación de la IBE. Yo creo que, si quieren apago la cámara, porque se me ve mal igual. Bueno, ahí se acomoda. Ahí está. Yo creo que sí, por supuesto, las militantes y las activistas siempre vamos a seguir siendo militantes y activistas, pero ahora es una ley, es una responsabilidad del Estado. Dejó de ser una responsabilidad de las militantes. Primero que nunca fue responsabilidad de las militantes que el derecho al aborto se garantice. La responsabilidad siempre fue de quienes tenían poderes y quienes ejercían poderes estatales, no nuestra. Nosotras lo que hacíamos era reclamarle esos poderes de turno que sancionen una ley conforme derechos no reconocidos, ¿no? Hoy, reconocido el derecho, mucho más es responsabilidad del Estado, no del activismo militante. No hay que seguir militando, no porque nosotras no sigamos militando, no sé si se entiende lo que quiero decir, sino porque ahora es el Estado el que tiene que garantizar. ¿Y cómo lo va a garantizar? No con el activismo militante, sino con los recursos que tiene el Estado. En tal caso, el Estado tendría que organizar de ver cómo va a hacer para garantizar eso, y nos tendría que dar respuesta, en realidad, a las activistas, de cómo va a ser para garantizar ese derecho ya consagrado, ¿no? Yami ahí en el chat, Ramos, ponía algo que es fundamental, ¿no? Respecto de la capacitación. Podemos hablar de la capacitación a nivel país, pero específicamente, como estamos en la Defensoría del Pueblo, ella plantea algo fundamental. Hay dos grandes y únicas capacitaciones para profesionales de la educación en ESI, y una es el Joaquín B. González, que todos los años tiene que renovar contrato. Tienen trabajo precario. Hace 2010, yo fui el primer corte de ese postítulo. Todos los años renueva. Esto no puede pasar más. Si tan importante es para todos los gobiernos la educación sexual integral, no puede ser que estén precarizando a los trabajadores y trabajadoras que llevan adelante eso tan importante que dicen que es. Entonces, eso también respecto de cómo se garantizan las cosas. Eli también decía otra cosa respecto de cada una en su trinchera. No, para mí hay diferencias. Una cosa es estar en una escuela, como estoy yo, va en 5 escuelas. Eso es un poco estar en una trinchera. Y otra cosa es ser responsable de un ministerio, o ser senadora como Norma. Son responsabilidades diferentes. No estamos todas en igualdad de condiciones. En esta charla tampoco. Entonces, a cada cual su responsabilidad. A mí en mi escuela, el ministerio. Entonces, no estamos todas, cada una en una diferente trinchera. Hay quienes tienen mayores responsabilidades, y nosotras también, y eso sí acuerdo profundamente con Eli, siempre que están molestando, inclusive nuestras propias compañeras que están cumpliendo cargos públicos, ¿no? Y de responsabilidad. Porque todo esto lo digo, por supuesto, entre compañeras. Norma decía algo que a mí me gustó, que nos faltó festejar. Nos faltó festejar porque, no sé, creo que llegamos muy cansadas también, ¿no? Como, esto ya está, tiene que ser ley de una vez por todas. Pero nos faltó festejar, pero a la vez, viste, nosotras decimos, todavía no podemos festejar porque falta algo fundamental. Falta la libertad de las presas por abortar, que tenemos varias, y por eventos obstétricos. En el Penal de Magdalena hay un pabellón entero de mujeres presas por eventos obstétricos. Esas mujeres tienen que estar libres. Nosotras decimos, ¿no? En general, en los encuentros de mujeres no estamos todas, faltan las presas, y eso necesitamos que suceda, ¿no? 15 años se cumplen este año de la Ley de Educación Sexual Integral, 15 años de una aplicación muy dispar, 15 años de una aplicación garantizada fundamentalmente por el activismo y el compromiso de miles y miles de docentes a lo largo y a lo ancho del país, sin presupuesto, porque se sacan resoluciones del Consejo Federal de Educación,
respecto de la importancia de la ESI, como la resolución 340 del 2018, donde tiene que haber referentes escolares de la ESI, donde es fundamental, y el presupuesto es igual a 0. Significa que las trabajadoras de la educación trabajamos gratis. No hay política pública si no hay presupuesto. Esto lo saben, lo sabemos todas. Nosotras como campaña, y con esto cierro para no extenderme, nosotras como campaña habíamos propuesto en nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo un artículo específico que planteaba la incorporación del derecho al aborto como un contenido curricular de la ESI, porque hoy está planteado como problemática, ¿no? Con lo que eso significa. Nosotros queríamos que se incorpore como derecho. Bueno, no salió ese proyecto, el del Ejecutivo no tenía ese artículo. Nosotras seguimos insistiendo a nivel federal, y de hecho va a haber, ayer hubo reunión del Observatorio de ESI, que nosotras como Red de Docentes por el Derecho al Aborto participamos, y va a haber una reunión del Consejo Federal de Educación que supone que, entre otras cosas, se tratará este tema. Esperamos que así sea, exigimos que así sea, que sea una incorporación. No es lo mismo trabajar el derecho al aborto en las aulas desde una perspectiva de problemática que de una perspectiva de derecho. Así que en eso estamos. Nosotras como activistas seguimos construyendo, pero sí me parece que está bueno dejar en claro, o por lo menos desde mi lugar, esto. Ahora es el Estado el que tiene que responder. Nosotras ya hicimos un montón. Gracias, compas. Muchas gracias, Celeste, clara, contundente y bien al punto, a los puntos que hay que trabajar y resolver. Bueno, ahora le toca el turno a Viviana Masur. Ella es especialista en medicina general y familiar, integra AMES, Asociación Metropolitana de Equipo de Salud, y forma parte del equipo de coordinación de salud sexual, SIDA e infecciones de transmisión sexual del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y esperamos que nos cuente un poco más qué es lo que está pasando acá en la ciudad. Adelante, Viviana, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, un placer compartir este espacio con todas ustedes con las que compartimos tantas cosas, ¿no? En la calle, las luchas, los reclamos, tantas veces ir llorando a la Defensoría a pedir ayuda para que nos ayuden desde distintos lugares a llevar adelante alguna política que respete derechos en los centros de salud, en las aulas. Celeste comentaba lo del Joaquín B. González. Yo soy docente del Joaquín B. González del postítulo de Educación Sexual Integral casi desde su creación. No tuve la corte de Celeste nada más, y fui coordinadora hasta este año, y bueno, nada, y justamente tengo en mi vida permanentemente este lema, ¿no?, de la campaña de educación sexual para decidir, de anticonceptivos, para ejercer los derechos sexuales y aborto legal, no solo para no morir, sino para poder ejercer el derecho a elegir, ¿no? Bueno, y desde ahí un poco contar que desde el programa de salud sexual de la Ciudad de Buenos Aires, desde la coordinación en la que trabajo desde el año 2016, junto a un equipo de gente que viene desde muchos años también empujando la garantía y el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Venimos peleando por la implementación de la ILE. Yo decía, bueno, ¿de dónde partimos, no? Bueno, partimos de una situación en la Ciudad de Buenos Aires en donde, por ejemplo, en el año 2019 se hicieron más de 8.000 interrupciones legales del embarazo, donde el año 2020, a pesar del atravesamiento de la pandemia, con los hospitales casi cerrados, digamos, convertidos solo en atención de COVID, con los equipos de los centros de salud en semanas alternantes, ¿no?, y saliendo a atender y a trabajar en el detectar. A pesar de eso se mantuvieron las prácticas de interrupción legal del embarazo, sostenidos por equipos de salud, algunos militantes y otros que se fueron convenciendo a lo largo del tiempo que era su obligación, que las mujeres tenían derecho y que era lo que tenían que hacer, y quizás no desde una actitud
militante, pero sí responsable, comprendiendo su rol, fueron garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Con un 90% de situaciones resueltas en el primer nivel de atención. Eso significa que más del 90% de las mujeres, personas gestantes, llegaron con menos de 12 semanas de gestación a solicitar la interrupción, lo que habla de una política para garantizar la accesibilidad con misoprostol en los centros de salud, o sea que una persona que llegaba al centro de salud tenía una entrevista con un equipo interdisciplinario que podía valorar la situación de una manera integral. Si estaba todo en condiciones en relación a su cuestión clínica y la persona estaba decidida, se podía ir del centro de salud ya con el misoprostol en la mano, con las indicaciones, con el turno para el monitoreo posterior. O sea, ese fue un trabajo que los equipos de salud de la ciudad fueron haciendo a lo largo de estos años, y la verdad es que nada, a mí me enorgullece ser parte de esos equipos. Digamos, trabajo en un centro de salud y sigo haciéndolo desde hace muchos años. Y bueno, una de las cosas que nos planteábamos era en relación a la aprobación de la ley, y por eso me parece tan interesante el tema de, bueno, cómo se implementa, ¿no? Nosotros nos preguntábamos en la Coordinación de Salud Sexual cómo íbamos a hacer para implementar la ley cuando saliera, porque confiábamos que tarde o temprano, mes más, mes menos, año más, año menos, esta ley iba a ser real en nuestro país. Y la verdad que por un lado pensábamos que, bueno, que quizás no iba a modificar tanto en la Ciudad de Buenos Aires, porque teníamos ya un piso muy grande con todos los ESAC. Podemos decir que todos los ESAC de la Ciudad de Buenos Aires hoy están brindando acceso. Había uno que no lo hacía hasta la semana pasada y ya se incorporó, que todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires están brindando acceso. Como decía Norma, de manera sumamente heterogénea, ¿no? Algunos hasta tal semana, otros hasta tal otra semana, algunos atienden y tienen equipos que disponibles todos los días, a la mañana y a la tarde, otros 2 veces por semana. Digamos, eso tiene que ver con muchas otras condicionantes, pero bueno, decíamos, bueno, ¿qué era lo que iba a modificarse a partir de la ley? Y la verdad es que encontramos unas cuantas cosas. Lo primero que pensamos era que íbamos a tener que empezar a trabajar más profundamente con algo de lo que traía Celeste, que era el cumplimiento de la ley por las obras sociales y los prepagos. O sea, nosotros ya veníamos desde antes intentando que garanticen el acceso a ILE, porque la verdad es que varias veces lo hemos dicho en capacitaciones a las que hemos ido, no hay código penal para el privado y otro para el subsistema de salud. El mismo código penal, el mismo fallo FAL, obligaba a los profesionales de la salud a brindar ese acceso en todos los subsistemas, pero sabíamos que teníamos como menos fuerza para presionar y para exigir, y una de las cosas que nos planteamos desde la Coordinación de Salud Sexual es impulsar diálogos con las obras sociales y los prepagas para garantizar que empiecen a brindar el acceso. En ese sentido también nos reunimos con la la Superintendencia de Servicios de Salud, que entendemos que es una de las instancias, digamos, que tiene que gestionar parte del vínculo de las obras sociales y los prepagos con las prácticas de salud. Y fuimos haciendo ese trabajo de hormiga de lugar por lugar, obra social por obra social y prepago por prepago, encontrar efectores, encontrar integrantes de esas cartillas, integrantes de los sanatorios, a los gerentes. Y la verdad es que lo que podemos decir hoy es que, si bien no está instalado aún en todos los lugares, hubo un avance enorme. Digamos, Celeste nombraba el Hospital Italiano, que viene trabajando ya desde antes de la ley para instalar la interrupción legal del embarazo, pero nos hemos reunido con el Hospital Alemán, con gente del Hospital Británico, con OSECAD, con OSPECON, con Swissmedica, digamos, con un montón de prestadores, porque como decían también anteriormente, en la Ciudad de Buenos Aires el 18% de la población tiene cobertura pública exclusivamente, y el resto tiene cobertura también privada y de obras sociales. Y aclaramos el también, porque que tenga cobertura de la obra social y de la privada no significa que no tenga cobertura pública. Todos los que transitamos por la Ciudad de Buenos Aires pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho
a acceder también al sistema de salud, aunque tengamos la cobertura de otros sectores. Bueno, y en ese sentido se está trabajando, pero lo otro interesante que pasó es que muchos hospitales que hasta ahora restringían el acceso a las derivaciones que tenían de los CESAC de su área programática, o sea, ustedes saben, los hospitales, la gran mayoría, tienen un área programática con distintos CESAC, y en esa red de servicios, en esa relación, las situaciones que eran para internar o para realizar el tratamiento de manera quirúrgica se derivaban al hospital de referencia, y algunos hospitales solo garantizaban ILE en esas situaciones. Y ahora la gran mayoría de los hospitales abrió también un espacio para la atención directa de la población que llega de manera directa a solicitar una IVE al hospital y atienden a esas personas de manera ambulatoria. O sea, esto que es una novedad a partir de la ley IVE, y que antes sucedía solo en algunos hospitales, se está instalando en la gran mayoría de los hospitales de la ciudad. O sea que yo lo que quiero decir, yo en general soy muy optimista y en general intento encontrar las oportunidades para garantizar las cosas, ¿no? O sea, trato de no ser idealista y no ver lo que no hay, pero sí de estar como pendiente de qué oportunidades se abren para poder avanzar en garantizar los derechos. Y la verdad es que lo que quiero decir es que, a diferencia de lo que pensábamos, las resistencias para la implementación de la ley son menores, ¿sí? Hay una parte, yo entiendo, de los equipos de salud, de algunas instituciones, que a partir de la aprobación de la ley se sienten validados para poder dar esta respuesta que antes la sentían como en un gris, ¿no? O obligados o validados o como sea, pero encontramos más buenas intenciones que resistencias en las instituciones de salud. Obviamente no en todas, obviamente algunas van a recrudecer esas resistencias, pero la verdad es que hay muy buenas condiciones para avanzar en la implementación de la ley. Creo que si articulamos algunas cuestiones que tienen que ver particularmente con esto que también traían del monitoreo social. Es muy importante esa alianza entre los distintos sectores de nuestra sociedad, entre quienes tienen que gestionar, entre quienes tienen que brindar y entre quienes tienen que acceder y a la vez monitorear ese acceso, y en ese sentido tuvimos ya capacitaciones con promotoras de salud de los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tuvimos reuniones con gente de movimientos sociales, con Humalá. La verdad es que, lo que sentimos es que hay una enorme tarea por delante, bueno, en ningún momento creo que no pudimos parar a festejar, porque justamente, después de festejar en la plaza esa madrugada, a las 3 horas desayunando en la Avenida de Mayo, nos fuimos directamente al trabajo y no paramos ni un segundo, porque la tarea es enorme, las respuestas que hay que dar son cruciales en este momento y no hay un minuto que perder. Una de las cosas que también quería compartir, que encontramos como cambio importante a partir de la aprobación de la ley, es la cantidad de mujeres que llaman con embarazos muy precoces, tan precoces que todavía no se pueden ni diagnosticar por ecografías. Eso es genial porque habla de que estábamos esperando esa ley para poder visibilizar nuestras decisiones, ¿no? Y entonces muchas más mujeres que se animan. Todavía recibimos llamados de personas que dicen, llamo por esto de la ley, y que no se animan a nombrar la palabra aborto. O sea, hay que hacer una gran campaña para desestigmatizar la solicitud del aborto. Y lo otro novedoso es que hay muchos varones llamando por teléfono, cosa que no existía para nada hasta antes de la aprobación de la ley, era muy esporádico, y ahora yo podría decir que hay entre un 20 y un 30% de los llamados que recibimos
Se trata de varones que llaman consultando por la novia, por la hermana, porque, bueno, y esto me parece que también habla de que la sociedad en su conjunto se apropia de este derecho. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo pararía acá y, bueno, nada, y me sumaría a intercambios. Bueno, muchas gracias, Viviana. Hablaste varias veces de que nos llaman y demás. Me parece importante que podamos dejar un número acá para quienes nos están escuchando, donde consultar si hay necesidad de hacerse un aborto. Sí. Si podés dejarlo en el chat o Dale, o lo dale. decís. Igual aclaro un segundo, así en el chat pongo los números, pero hay como distintas vías de entrada. Uno es el 0800-222-333, no, 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de Nación. El tema es que está bastante saturado y demoran en atender. Hemos recibido algunos reclamos sobre eso. Cuando viven en Ciudad de Buenos Aires, esos pedidos de información o de atención nos llegan a nosotros, nos derivan a nosotros. También pueden llamar directamente, ahora pongo en el chat, al teléfono del Programa de Salud Sexual, de la Coordinación de Salud Sexual, SIDA, HIV y ITS, y en la página también figura, en la página del Gobierno de la Ciudad también figura el mail, que es saludreproductiva@buenosaires.gov.ar, nos consultan y contestamos por mail o nos mandan el teléfono y llamamos. Bien. Ahora paso los teléfonos. Bárbaro, gracias. Y antes de pasarle la palabra a María Elena Naveo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, las puede anotar en el chat de preguntas y respuestas. Si queda algún minutito, las leemos al final. Bueno, ahora sí, María Elena Naveo, bueno, ella es profesora de Historia, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y titular del programa de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante, María Elena. Gracias, Sonia. Bueno, vamos llegando al final. La verdad que es un panel muy, muy importante, muy entrañable, porque acá hemos reunido a personas claves en esta lucha por los derechos de las mujeres y por aborto legal, seguro y gratuito. Dos representantes de la campaña, Marta Rosenberg y Celeste McDougall, en el inicio y en esta última etapa, ¿no? Pionera Marta y Celeste como representante de la nueva generación que abrazó la campaña y que multiplicaron, ¿no? Las jóvenes esa fuerza de las feministas representadas por Marta y otras queridas compañeras. Norma Durango como representante de la banca de la mujer en ese Senado y articulando con los bloques políticos, la verdad es una tarea difícil, difícil porque había que estar, lo fuimos viendo atentamente, las agresiones todo el tiempo. La verdad que la propuesta nuestra siempre es inclusiva, siempre es solidaria, nunca es autoritaria, esto que decía Norma, de que no se impone a nadie, por el contrario, se reclama la autonomía, la libertad, el derecho a decidir. Es un mensaje justamente de no imponer, sino de garantizar derechos, ¿no? El acceso por parte del Estado al conjunto de la población. Así que bueno, y bueno, el Ministerio Flamante de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta, que también es una luchadora y que jugó un rol muy importante, y también, bueno, valorar mucho el saludo del defensor, que no iba a estar porque no podía, pero se hizo un hueco en su agenda para poder dar un saludo. Es decir, acá se plantea yo creo que fue maravillosa la votación de la ley, no voy a detenerme mucho en eso porque ustedes lo dijeron con mucha argumentación. Se alinearon las decisiones políticas del Poder Ejecutivo Nacional, del Congreso de la Nación y de la sociedad civil. Esa confluencia progresista de ampliación de derechos, esa confluencia fue imparable.
fue imparable, y bueno, y la verdad que por eso la apelación me parece que hace Elizabeth de seguir la militancia. Yo creo, por supuesto que es el Estado, son los gobernadores, son los ministros y ministras de salud de la nación y de las provincias y de la ciudad autónoma las que tienen que tomar todos los recaudos. En eso tiene razón Celeste, pero también es cierto que si no hay una presión en el sentido de reclamar que esto se cumpla, de advertir o alertar cuando se incumple, la oleada conservadora puede volver, y en estos temas que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres y de las niñas, la oleada conservadora puede volver. La oleada conservadora ha hecho que no se aplique en todo el país la ESI, la educación sexual integral. Esa es una pulseada que está todavía muy fuerte, y por eso se requiere una acción, seguimos necesitando esa acción concertada entre el Estado y la sociedad civil. Yo quiero valorar de la ley además algunos en la parte conceptual, la parte de principios. Vuelvo a repetir algunos conceptos que tienen que ver con la atención de las pacientes. Y en esto me parece que es muy bueno volver a difundir en la comunidad hospitalaria, en los centros de salud, en todo el país, este tema del trato digno, este tema de la confidencialidad, este tema de respetar la autonomía de las mujeres y del acceso a la información. Todavía hay lugares donde los equipos de salud, por el desborde del COVID también, que eso ha generado muchos nuevos malestares, pero vemos que a la Defensoría del Pueblo llegan quejas, aquello que el gobierno no resuelve, la Defensoría del Pueblo es un canal muy adecuado para el reclamo, es el canal pertinente para el reclamo inicial, digamos, administrativo de los y las ciudadanas. Y llegan quejas en aquello que hemos definido como violencia institucional o violencia obstétrica. Y la verdad que es una buena oportunidad esta para volver a plantear los derechos de las pacientes y la necesidad de la interacción respetuosa de los derechos humanos de las pacientes en todo el sistema de salud. Y por último, decirles, si bien hay otras cosas que después en todo caso en el intercambio sería muy interesante volver a plantear, que dijeron las compañeras, decirles también que en el tema de adolescentes, la ley recoge una lucha histórica de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, la derogación de los viejos conceptos vinculados al control de los cuerpos de las chicas y de las adolescentes con respecto a la vieja patria potestad. Y si bien en este tema todavía hay zonas de debate, es muy clarito el Código Civil, hay una referencia directa al Código Civil, las adolescentes mayores de 16 años son autónomas, prestan su consentimiento de acuerdo al Código Civil en los temas de salud, y la franja entre 13 y 16 años, aquí también hay una remisión al Código Civil, a la Ley Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y en caso de contradicción entre progenitores y adolescente, la decisión se dirime por el interés superior de la niña, por su propia decisión y el fundamento del equipo médico. Digamos que hay una apuesta a reforzar el consentimiento por parte de las chicas y de los chicos. De las chicas en este caso, porque son las niñas, las adolescentes, las que están atravesando con su cuerpo esta situación. O sea que allí también tenemos una tarea de trabajo y de articulación con los organismos de infancia y adolescencia. Allí es donde niñez y género se entrecruzan y donde tenemos que rescatar el derecho a la autonomía progresiva de las niñas y adolescentes. Bueno, la verdad que felicitar a Sonia por la iniciativa de este panel y decirles que por supuesto la Defensoría del Pueblo está
en permanente contacto y a disposición para trabajar en los barrios, para lograr. Yo creo, por ejemplo, que con respecto al postítulo de Joaquín, hemos firmado, cada año firmamos una nota para que se renueve el contrato. Bueno, tendríamos que buscar una solución definitiva, que la Defensoría del Pueblo o presente un proyecto de ley o a través de una recomendación con la ministra de Educación, se resuelva esto, porque la verdad que es un excelente proyecto, un excelente ámbito educativo, uno de los pocos que hay, y vale la pena que hagamos esta sinergia y que se alineen los planetas para que el Joaquín tenga estabilidad y prospere y se multiplique en las nuevas sedes incluso. Así que bueno, hasta aquí y gracias nuevamente. Gracias, María Elena. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Las voy a leer, son 4, las leo todas juntas y vamos después respondiendo. Justo una de las preguntas es en relación a dónde estudiar ESI más allá del Joaquín B. González. Eso lo planteó Celeste, que dijo que había 2 lugares. Yo no me puedo acordar cuál es el otro. Quizá Viviana se acuerde, a ver. ¿O Celeste, estás ahí? Sí, estoy. En Ciudad de Buenos Aires... perdón. No, perdón, estaba Celeste. ¿Querés decirme? No, está bien, lo mismo. Le podemos contestar las dos. Esta Escuela de Maestros, que tiene un postítulo de Educación Sexual Integral, y por el otro lado, el Instituto Joaquín B. González, que también tiene un postítulo de Educación Sexual Integral. Los dos con matrícula siempre explotada, nunca se llega a anotar toda la gente que se quiere anotar, hay lista de espera de 2 años, un desastre. Además de las condiciones, digamos, laborales que ya hablamos de las trabajadoras y trabajadores, que también en Escuela de Maestros son contratados, digamos, a término, las horas, mucha precarización para algo que todo el mundo se llena la boca diciendo que es importante. Bien, ¿puedo también. Una cosa? Sí. Puedo preguntar, ¿en qué situación está la escuela, la capacitación de docentes por la Dirección de Educación Sexual Integral del Ministerio Nacional? ¿Está funcionando? Es una pregunta, no sé si saben ustedes. Y allí está Mirta Marina, ¿no es cierto? Sigue ella. Habría que, no sé si han tomado alguna iniciativa nueva. Sí, hay capacitaciones virtuales, Celeste está en el observatorio, y yo estoy en el consejo asesor del observatorio, así que ayer justo nos vimos en esa reunión. Hay iniciativas, hay capacitaciones virtuales, hay investigaciones acerca de cuál es el grado de capacitación y de implementación de la ESI. Lo que uno puede saber a priori es que, tal como decía Celeste, la Escuela de Maestros tiene una actualización, si bien figura como postítulo, es una actualización, y en el Joaquín B. González se brinda una especialización, pero la verdad es que lo que nosotros pensamos es que hay que formar especialistas, pero la verdad es que la educación sexual integral hay que trabajarla de manera transversal y de manera permanente como capacitación en servicio en las escuelas, digamos. No alcanza con que alguien haga un curso presencial o anual o bianual, ¿no?, de 2 años. Esto tiene que ser un trabajo, hay que desarmar las matrices con las que venimos de décadas y siglos, pero bueno, en los tránsitos personales, en las trayectorias personales, son décadas de formación en una forma de pensar patriarcal. Por lo tanto, para desarmar esos núcleos hay que trabajar con lo cotidiano, con la crítica de la vida cotidiana que la psicología social nos ofrece, con la capacitación permanente, con las discusiones de casos, de las situaciones que se presentan en el aula. Así que entendemos que para que haya una verdadera ESI, aparte de las instancias de capacitación y formación, que como decía Celeste, nosotros en febrero tuvimos que cerrar
la preinscripción que teníamos, porque se abrió otra centralizada del Ministerio, y ya teníamos 1.700 preinscriptos para 100 vacantes, ¿no? Y esto es así todos los años. Hay que garantizar... Teníamos 1.700 preinscriptos antes del mes de febrero, cuando tuvimos que cerrar esa preinscripción. Y el año pasado también, digamos, la proporción es así todo el tiempo. Hay que ofrecer capacitaciones en servicio, que se pague esas horas en las que el docente está formándose en el marco de su trabajo en educación sexual integral para poder implementarla realmente, cotidianamente y de manera transversal. Pero bueno, esa me parece que es... Cuando tengamos docentes que no tengan que ir puchereando de un trabajo a otro, que puedan estar en una sola institución, conociendo a sus alumnos, ¿no? Bueno, o sea, me parece que es parte de una mirada de una reforma del sistema educativo al que tenemos que apuntar en breve. Totalmente de acuerdo. Bien. La otra pregunta es, comentario, el gran problema es de quién es la incumbencia de la IBE. ¿Las obstétricas pueden hacerlo? Pensemos en un país federal. Y les digo una más, para Norma, ¿podrías contar cómo funciona el grupo de monitoreo del aborto en La Pampa? Bueno, sí, el grupo de monitoreo tiene muchos años y no solamente tiene una estrecha relación con la salud pública, sino que también tiene algo que hablaron ustedes por aquí, que son las socorristas. Las socorristas, antes de la sanción de la ley, por supuesto, eran muy importantes porque detectaban a las personas gestantes, les informaban sus derechos, aunque todavía no estaban totalmente legalizados. Sin embargo, Salud Pública de La Pampa aplicaba un protocolo que les garantizaba esta acción. El último tiempo no he estado yo mucho, porque ustedes saben que, bueno, yo estoy en Buenos Aires, vengo, pero lo que puedo decirles es que el grupo militante de la campaña nacional al derecho del aborto legal, seguro y gratuito de la provincia de La Pampa tiene no solamente redes en toda la provincia, sino que tienen un trabajo intenso y cotidiano, y de reuniones, no les diría semanales, pero casi. Así que justamente esta tarde me van a pasar bien el estado, porque mañana tengo una reunión con un programa que se llama Proyecto Mirar, que también tiene que ver con mirando el aborto en la Argentina. Y es una iniciativa justamente para monitorear la implementación y cumplimiento de la ley. O sea, lo que hoy se charló, pero es un proyecto para seguirlo en todo el país. Así que justamente ayer estuve hablando con las integrantes del foro y me van a pasar hoy un informe bien documentado. Lo que yo quería preguntar es si ustedes ven que a partir de la sanción de la ley han bajado los objetores de conciencia. ¿Alguien puede tener ese dato por lo pronto en Cava? ¿Por qué lo pregunto? Porque algunos objetores de conciencia, más que no estar de acuerdo con el aborto, le tenían miedo a las cuestiones legales. De hecho, cuando yo hice la reunión en el Senado, invitamos a una médica que estaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que le tocó una situación de emergencia, lo tuvo que hacer, no estaba arrepentida, pero tuvo un gran problema legal que todavía, hasta antes de la sanción de la ley, mantenía. Por eso quiero saber si tienen ese dato, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Viviana. Yo, a ver, voy a tres cosas. Vos te referís a Cecilia Uset, que fue la que intervino en el caso de la chiquita tucumana, que habían obligado, digamos, a gestar hasta una etapa muy avanzada. Quería también traer la experiencia de lo que vos traías de las compañeras del foro de La Pampa,
Mónica, Mirta, bueno, Sí, la verdad es no, que un ejemplo del conocimiento minucioso de lo que ocurre con las prácticas y del acompañamiento a los equipos, o sea, ellas tuvieron siempre, digo, nada, compartimos muchas cosas sí. y tuvieron siempre una cuestión de una estrategia de alianza, de cuidado de los equipos y de presión de los equipos, o sea, presionaban cuando el equipo se resistía, pero acompañaban para ayudar a que el equipo pueda. Y lo digo porque esto que vos preguntabas en relación a los objetores, yo siempre describía, previo al IBE, que en las instituciones de salud había un núcleo muy pequeño que era realmente objetor de conciencia, ¿no? Que había un núcleo, otro grupo que iba creciendo, que era el grupo que venía trabajando a favor, pero que había una gran masa intermedia de esa gente que por miedo, por desconocimiento, la gran parte de las veces tenía que ver con un enorme desconocimiento. Entonces, a partir de la ley, que creo que instaló el tema, muchas de esas personas que estaban en esa masa intermedia, digamos, han pasado a garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, no sé si hay menos objetores, creo que sí hay más personas que se sienten tranquilas y dispuestas a hacer lo que la ley con más claridad dice que hay que hacer, y eso ayuda un montón en la implementación. Y sí, Sí, es sí. fundamental. Yo también tengo esa misma sensación, pero no tengo una estadística. Hoy la voy a tener esta noche. No, Gracias. nosotros, una cosa más en relación a eso, no tenemos estadísticas porque nosotros justamente no trabajamos impulsando registros de objetores, porque aprendimos de experiencias y confiamos en que hay procesos en los que las personas se van ganando para las causas justas, ¿no? Y que Sí, claro. a veces los registros de objetores congelan en lugares que después es más difícil desarmar. Sí, por eso entendí lo que dijo Eli. Es cierto que es responsabilidad del Estado, y todos los que pertenecemos al Estado, aún en los distintos estamentos, tenemos la responsabilidad total de garantizar esto. Pero aquí, si no hay una ayuda y un impulso comunitario que vaya concientizando cada vez más, va a ser difícil. Creo que justamente el aborto no salió solamente por una decisión del Estado, en realidad salió casi exclusivamente por la marea humana verde que se desparramó por todo el país y que hizo que hoy pudiéramos tener la ley. Bueno, muy bien. La última... Contesto la de las obstétricas que había contestado por escrito, pero quizás no llegó. La verdad es que en Ciudad de Buenos Aires las compañeras obstétricas forman parte de los equipos de salud que garantizan y brindan IBE e ILE, y forman parte de los equipos de manera importante, así que es parte de las incumbencias porque las consejerías por lo menos están garantizadas por todas las disciplinas que forman parte de los equipos de salud. Muy bien. Gracias, Viviana. La última para Celeste, ¿cuáles son las actividades del observatorio de ESI y el diagnóstico sobre su aplicación? Perdón que no prenda la cámara, lo que pasa es que no Vibra. Vibra. Recién arrancó. Ayer presentaron los resultados del operativo Aprender, de la encuesta Aprender, respecto de ESI, y presentaron desde el Ministerio un plan de acción respecto de un relevamiento que van a hacer en cómo se está implementando la ESI, ¿no? Entonces, paso para que después se haga algo que va a ser relevar la información para después ver qué hacemos, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora. No mucho más, digamos. Lo único que se anunció respecto a la adjudicación de presupuesto es a proyectos de investigación de las 5 regiones de la Argentina, proyectos de investigación, por supuesto, de institutos de investigación nacionales o provinciales, para hacer un relevamiento respecto de la implementación, vuelvo a insistir. Después yo en particular pregunté cuál era el presupuesto de ESI y cómo se iba a aplicar, no hubo muchas respuestas, todavía se está por ver, digamos, y la dirección de ESI como tal no existe. Lo que hay es una dirección de derechos humanos, no me acuerdo qué más,
y ESI, y quedó subsumida ahí dentro del ministerio. Acuérdense que hubo todo como, primero la dirección de ESI estaba con Conde se fue, bueno, hubo un par de movimientos en el Ministerio de Educación, Puigros, compañía, que ya lo sabemos, no voy a ahondar, pero me parece que, digamos, todavía está por verse. No está claro cuál va a ser lo que va a ser el ministerio. En principio eso puedo contar desde nuestro lugar, el observatorio, desde la red de docentes por el derecho al aborto, eso es lo que plantearon ayer. No, Vivi, creo que no me olvido nada. Eso. Bueno. Terminamos, ya estamos. Bueno, muchas gracias a todas y también a quienes están del otro lado y nos siguieron hasta el final. Creo que, como dijo Viviana, hay mucha tarea por delante. Hemos conquistado un derecho que veníamos arrastrando hace mucho tiempo y ahora tenemos que ocuparnos de garantizarlo. Así que me parece que es propicio que sigamos generando estos espacios para mantener el tema en agenda, para que se siga hablando, para que todo el mundo sepa a dónde ir y a quién recurrir en el caso de necesidad. Bueno. Muy bien. Gracias. Un abrazo a todas. Un abrazo. Abrazo fuerte. No, muchas gracias. Un placer. Sí, la verdad que sí. Un gusto enorme, enorme estar con ustedes. A mí